Perfecto. Bueno, vamos a estar respondiendo la gran pregunta, ¿no? De cómo los métodos ágiles nos ayudan a fomentar la inteligencia colectiva. Pero claro, para hablar de esto, primero tenemos que hablar de inteligencia colectiva. Entonces vamos a empezar hoy con una pequeña reflexión. Y es que a veces las personas generamos resultados, sea a nivel de equipo, de organizaciones, de proyectos, a veces generamos resultados que no sabemos cómo explicar, ¿no? Digamos que a veces, producto de nuestras interacciones, terminamos teniendo ciertos resultados que a lo mejor no tienen como mucho sentido, ¿no? Que están un poco lejos del plan o esa idea que teníamos en mente. Bueno, aquí algunas imágenes, por supuesto, podremos formular hipótesis. Todas son bienvenidas. Esto es solamente para hacernos reflexionar de cómo, por supuesto, cómo pudo haber pasado esto, ¿no? O sea, si vemos cualquiera de estas imágenes, plantearíamos que tuvo que haber ocurrido algo a nivel de interacciones, de comunicación, probablemente digamos, bueno, es que cambiaron las prioridades, cosas pasaron detrás de estos resultados para que este resultado ocurriera, ¿no? Y esto no es nada más que una metáfora de que puede que hayamos vivido la experiencia de estar en algún proyecto que sabíamos que iba mal y lo terminamos ejecutando de todas maneras, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la reflexión de la inteligencia colectiva. Miren, aquí hay otro, bueno, de ejemplos de estos podemos encontrar miles, siempre con hipótesis, ¿no? No sabemos qué hay detrás de estas imágenes, pero siempre nos llevan a plantear sobre y a cuestionarnos lo que son las interacciones sociales. O sea, algo tuvo que haber pasado de que la gente tal vez tuvo miedo, alguien decidió pues no poner su voz en alto, alguien tal vez se sintió muy controlado y sentía que no podía decir, mira, eso no es así. En fin, pasaron cosas en esa interacción social, ¿no? Que va muy enmarcado con lo que es la cultura. Entonces, la gran pregunta es por qué a veces las organizaciones no logran lo que quieren o por qué a veces no logramos los resultados que queremos o en el proyecto donde estamos, ese resultado final que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí la respuesta radica mucho en lo que es la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva va a estar relacionada con, ahora vamos a ver lo que es la cultura inteligente, ¿no? Entonces podemos hablar de culturas inteligentes, de organizaciones inteligentes, es decir, que sacan el mayor provecho de esa inteligencia colectiva. No es cierto que muchas mentes piensan mejor que una, muchas veces sí, pero tienen que ocurrir ciertos factores para que de verdad varias personas juntas sí que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, entendiendo un poco, ahora veremos un matiz sobre la cultura, vamos a ver cómo la agilidad como filosofía, como propuesta cultural y de forma de trabajar nos puede ayudar a fomentar este tipo de inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, primero, una breve definición de cultura, porque cultura es algo que mencionamos casi todos los días. Muy probablemente hayan mencionado hoy la palabra cultura en sus organizaciones. Y es una palabra que mencionamos mucho, pero no necesariamente al momento de describirla tenemos un concepto como muy claro, ¿no? Entonces, aquí comparto una definición, esta me gusta bastante, define la cultura como un modelo de asuntos básicos que comparte un grupo como vía para resolver problemas de adaptación al exterior y de integración interior. Y esto funciona también que se considera válido y deseable y se transmite a nuevos miembros. Es decir, que la cultura de una organización va a hablar de cómo ésta responde a estos cambios que están ocurriendo allá fuera del entorno, ¿no? Por ejemplo, cómo se comporta mi cliente, es que estoy perdiendo cuota de mercado, todo eso que tiene que ver con el entorno, cómo me adapto, cómo respondo, la cultura es la respuesta a eso. Y por otra parte, como ven, esa dimensión de cómo se integra a nivel interior. Y por otra parte, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de dirigir la conducta para solucionar adecuadamente un problema o un obstáculo. Entonces, imaginemos si el problema tiene que ver con el diseño de cierto producto, responder ante el mercado de cierta manera, puede ser un problema de comunicación, puede ser un problema en cómo gestionamos el trabajo, cómo gestionamos el tiempo. Tenemos demasiadas reuniones, o sea, aquí vale cualquier tipo de obstáculo, pero la inteligencia tiene que ver con la capacidad que entonces tiene la organización o el grupo o el equipo para resolver esa situación, ¿no? Así entonces podemos hablar de culturas inteligentes, que son aquellas que resuelven los problemas eficientemente. Entonces, amplían posibilidades a los individuos y aparte potencian la inteligencia individual. ¿Ok? Entonces, entendiendo que, bueno,
tenemos este tipo de organizaciones donde las personas son altamente empoderadas y se toman pues mejores decisiones a nivel colectivo. La agilidad nos puede dar una respuesta interesante, un enfoque interesante para ayudar a, digamos, a mejorar, a explotar esta cualidad de inteligencia colectiva. Bien. Entonces, viendo un poco este matiz, ¿no? de cultura, de inteligencia, que vemos que es súper importante, porque de nada vale, ¿no? tener cualquier método, manera de hacer, etcétera, si no tenemos ciertas bases en las interacciones que permitan tomar decisiones correctas. Entonces, aquí entra el planteamiento de lo que es ágil, ¿no? La agilidad o agile realmente es una forma de pensar. ¿Qué pasa? Aquellos que no están muy familiarizados con lo que es ágil, ágil parte como un mindset, una forma de pensar desde el ámbito de tecnología, y se define por una serie de valores, se guía por principios y se expresa por una serie de prácticas. ¿Qué pasa? Aunque esto nació en la industria y en el sector tecnológico, hoy en día esta forma de pensar y de hacer en las organizaciones de verdad se puede vivir en cualquier ámbito. O sea, desde el sector, puede ser farma, o sea, en cualquier tipo de sector, en cualquiera, realmente. Entonces, muchas organizaciones actualmente están optando por los principios, los valores que propone la agilidad y varias de las prácticas. Como podemos ver aquí a mano derecha, he dibujado, pues esos valores, digamos, estarían en esa parte más sumergida de la organización y en la parte visible de la organización tendríamos lo que son las prácticas, es decir, el hacer de la organización. Las prácticas ágiles incluyen desde la gestión de proyectos pura y dura, hasta puede incluir cómo gestionar reuniones, puede incluir el estilo de management, puede incluir lo que es el modelo de toma de decisión, puede incluir cómo se hace una entrevista. ¿Ok? Entonces las prácticas no solamente se limitan a la gestión ágil de proyectos, y esto es algo súper importante. Porque a veces pensamos entonces en agilidad y solo pensamos en marcos de trabajo como Scrum, como Kanban, que sí que ahora los mencionaremos, pero el abanico va mucho más allá. O sea, las prácticas tienen que ver con el hacer de la organización, cómo se comunican las personas, cómo se relacionan, las políticas que tienen. Entonces podemos hablar de culturas ágiles. ¿En qué sentido? Que la manera en que se adaptan y responden a ese entorno corresponde a ciertos valores y la manera en que internamente funcionan y se coordinan se inspiran en ciertos valores y principios. ¿Cuáles son estos valores de la agilidad? ¿No? Entonces, la agilidad plantea el manifiesto ágil. Este manifiesto fue firmado hace ya unos 20 años atrás, cuando, digamos, se formalizó lo que fue la agilidad como una forma de trabajo. Fue firmada por 17 hombres que trabajaban en el sector de tecnología en Estados Unidos, y un día dijeron, tenemos que trabajar de otra manera, porque estaban produciendo mucho software que no servía para nada, dedicaban muchas horas en crear códigos que luego había mucho despilfarro de recursos, que luego el software cuando llegaba al cliente no le generaba mayor valor, entre otras problemáticas. Entonces dijeron, vamos a trabajar distinto, ¿no? Entonces ellos crean este manifiesto donde recopilan, estos son valores, los valores tienen que ver con criterios que guían la toma de decisión. Entonces ellos nos plantean que lo que está a la izquierda es más importante que lo que está a la derecha. Que lo que está a la derecha es importante, pero lo que está a la izquierda lo es más. Entonces hablan de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, hablan de productos que funcionen sobre la documentación excesiva. Es decir, que documentar está bien, pero que el producto funcione es más importante aún. Y el producto puede ser un servicio, una práctica que funcione, una conversación que esté funcionando, reunión funcionando, ¿ok? O sea, no se limita nada más a hablar de un producto físico como tal, o un producto final. Se habla de colaboración con el cliente sobre negociación contractual. La negociación contractual va muy relacionada con la burocracia. Entonces, la agilidad propone como un valor preferir colaborar, siempre co-crear. Y finalmente, responder al cambio sobre seguir un plan. Entonces, que el plan está bien tenerlo, pero es mucho más importante tener la capacidad de responder para ese plan. Entonces, el manifiesto parece muy obvio cuando lo vemos así, pero no todas las organizaciones viven este manifiesto. Todavía hay organizaciones que le dan mayor valor a los procesos y herramientas o a la documentación excesiva, por ejemplo.
Entonces, la agilidad, como vemos, nos da un marco de valores, una forma de pensar que puede ser, pues, digamos, parte del ADN de una organización, teniendo así una cultura ágil. Hay otras cosas que destacan de la agilidad. La agilidad predica mucho la transparencia, ¿ok? Mucho lo que es la colaboración, romper silos. Se habla mucho de propósito compartido, de visibilizar objetivos. También la agilidad propone mucho lo que es, bueno, ya en la gestión de proyectos, un desarrollo más iterativo. Ahora vemos un poco sobre ello. En fin, este manifiesto recolecta la esencia que podemos extrapolar a la cultura, ¿no? Pero entonces vamos a ver algo más interesante que tiene que ver con algunas prácticas ágiles. ¿Para qué? Porque las prácticas que van muy relacionadas con el hacer, de verdad que nos pueden ayudar a mejorar la inteligencia colectiva. ¿Ok? La inteligencia colectiva falla normalmente por temas en la interacción social, ¿no? El dogmatismo, cuando la gente tiene miedo, cuando hay falta de transparencia, cuando tal vez hay exceso de control. Entonces, lo que la agilidad propone son una serie de, como vemos, de prácticas, ahora vamos a ver unas en específico, que pudieran ayudarnos a mejorar esa inteligencia colectiva. Si van teniendo dudas o comentarios, siéntanse totalmente bienvenidos de ir escribiendo algunos de ellos. Bien, entonces, en primer lugar vamos a hablar de la gestión ágil de proyectos, que como comentamos es parte de las prácticas, pero no son todo lo que involucra las prácticas, pero es una buena manera de empezar con el hacer agilidad, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? A ver, la gestión ágil de proyectos nos plantea que vamos a desarrollar de una forma que es iterativa e incremental, ¿ok? Entonces, se plantea un paraguas de formas de trabajo. La más común es Scrum, ¿ok? En este sentido, Scrum establece una serie de roles, pero sobre todo su esencia tiene que ver con hacer entregas que son frecuentes de producto de forma incremental. Entonces, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una casa, en vez de construir la casa en un tiempo de 3 meses y entregarla, eso sería una gestión predictiva de proyectos. Lo que la gestión ágil haría sería ir entregando porciones de esa casa, ¿no? Entonces, a lo mejor te tengo las primeras 2 semanas la sala, al mes a lo mejor ya te tengo la sala con el comedor, a lo mejor ya 2 semanas después te tengo hecho una parte de uno de los aseos. Entonces se va incrementando el producto. ¿Y qué se va haciendo en este proceso? Pues el equipo que va haciendo pues este trabajo va constantemente reflexionando en cómo mejorar. Y siempre teniendo un punto de contacto o un enlace para escuchar lo que es la voz del usuario. Es decir, aquel que va a estar utilizando este producto, la voz del cliente. ¿Ok? Entonces, la agilidad parte al gestionar proyectos de esta premisa, ¿no? De ir entonces, oye, hago un producto que voy evolucionándolo, le voy agregando más cosas, le voy agregando valor a mi cliente. Y para ello nos plantean una serie de características en esa forma de trabajo. O sea, aparte de cumplir con que tiene que ser iterativo, incremental, también plantean, por ejemplo, que los equipos deben ser multifuncionales. ¿Ok? Entonces, y esto es una manera interesante de ir trabajando esa inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque los equipos multifuncionales ayudan a mitigar los sesgos, pero no vale que sea multifuncional, también es importante que se escuchen, por supuesto. O sea, por tener una plantilla en un equipo que es multifuncional no es una garantía de que se vayan a escuchar, ¿no? Pero sí es una manera de mitigar los sesgos. Entonces, en los equipos ágiles, en la gestión de proyectos, vamos a ver que los equipos se constituyen, o el deber ser, es que sean perfiles pues muy cross-functional. Entonces tienen diferentes perspectivas, diferentes competencias, habilidades, diferentes aportaciones. Luego, otra cosa interesante que pasa mucho en la gestión ágil de proyectos y nos puede ayudar a trabajar esa inteligencia colectiva es que se da muchísimo empoderamiento y alta autonomía. Los equipos ágiles son muy autónomos. Se habla de que son autoorganizados, incluso pueden ser autogestionados. ¿Ok? Entonces quiere decir que toman decisiones, están empoderados en la toma de decisiones. Cuando esto ocurre, mitigas
el riesgo de que puedan ocurrir, como las fotos que vimos al comienzo, ¿no? A lo mejor si empoderas a una persona en la toma de decisión y esta persona es la que interactúa de forma muy directa con la construcción del producto, tendrá una visión y una toma de decisión muy distinta a si tiene que pedir la aprobación de la aprobación de la aprobación o un permiso para tomar una decisión. Entonces, la agilidad parte mucho de la confianza, de pensar que los miembros del equipo tienen las capacidades y los conocimientos para tomar las decisiones apropiadas y se les empodera con esas decisiones. Entonces, con esto también apoyamos y podemos ayudar un poco a esa inteligencia colectiva a mejorar. Finalmente, bueno, hablamos de ese enfoque iterativo incremental. Algo importante es equivocarse rápido. Es decir, si esto va mal, que lo sepamos rápido. O sea, mejor equivocarse al mes que equivocarse al año. Y esto también, por supuesto, ayuda a esa inteligencia colectiva, ¿no? En vez de esperar a tener el resultado final y llevarnos la sorpresa de que es que está mal hecho, el resultado no es lo que buscábamos, podemos ir teniendo esos feedbacks en cuanto antes. Y finalmente nos ayuda mucho la gestión ágil de proyectos con una propuesta de transparencia. La agilidad predica mucho lo que es hacer las cosas visibles, transparentes, y eso, por supuesto, puede ayudarnos mucho en mejorar esas interacciones y lo que es la seguridad psicológica de las personas al momento en que conversan y toman decisiones en su cotidianidad. Vamos a ver otro por aquí. Kanban. A ver, Kanban específicamente significa tarjeta visible, ¿ok? Y Kanban lo que nos propone es un marco que nos propone lo que es la visualización del trabajo, ¿ok? Está muy inspirado en el pensamiento de Lean como tal, pero bueno, es muy resonado en el mundo ágil hablar de Kanban. Kanban lo que va a proponer, como ven, sería que con un simple vistazo puedas saber y tener una lectura del trabajo, ¿ok? Entonces, básicamente un tablero debería hablar por sí solo. Kanban lo que va a proponer es entonces representar en tarjetas pues distintos ítems relacionados con procesos de trabajo, ¿ok? Este que vemos aquí son como fases generales de un departamento de temas que se están haciendo, fíjense, ideación, haciendo, hecho, pero pudiéramos desglosar un proceso específico, imaginemos, no sé, si tuviésemos una fábrica de pasteles, podemos tener horneado, decoración, logística, etc. ¿Ok? Y con esto, Kanban, lo interesante primero es que busca simplicidad. Es decir, estas tarjetas deberían hablar por sí solas. Es decir, que no tengan que estar explicando qué es todo lo que hay detrás escrito. La simplicidad nos ayuda mucho a trabajar la inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque entonces ya no tenemos tantas discusiones. Si las tarjetas fuesen enormes, con mucha información, etcétera, caemos a lo mejor en más rodeos, en las conversaciones, etcétera. Kanban va a buscar simplificar, visualizar. Y en este sentido, también aligerarnos mucho en lo que es la comunicación, ¿no? Nos ahorraríamos muchos mails también para saber dónde está, ¿no? ¿Dónde está mi pastel? Directamente pudieras ver en el tablero dónde está. Entonces, Kanban, más allá de ayudarnos, por supuesto, a tomar decisiones sobre el flujo de trabajo, también nos ayuda a hacernos más conscientes de nuestro trabajo y que el equipo se enfoque como un sistema de trabajo. Entonces, en vez de echarnos las culpas, ¿no? Eso no sería muy de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva implicaría más bien pensar como un sistema de trabajo. Oye, ¿qué podemos mejorar? Aquí en la ideación tenemos un cuello de botella. Oye, aquí en el haciendo, es que tenemos demasiadas cosas pendientes. ¿Qué podemos hacer? Entonces, las herramientas ágiles no son más que detonadores de conversaciones. Nos ayudan a gestionar las conversaciones de una forma, como ven, distinta. Por aquí hay una pregunta. ¿Cómo influye la colectividad? Vale, a ver. ¿Cómo influye la inteligencia? Ay, ya va. Estoy tratando de ver la pregunta, que creo que la acaban de poner. ¿Cómo influye la inteligencia colectiva para que los colaboradores trabajen en equipo y no de forma individual? Vale, a ver, es muy importante. Lo que Ágil busca es definir muy bien el producto. O sea, cuando tú tienes un producto muy bien definido,
la gente tiene un propósito claro de para qué está trabajando y lo que están construyendo. Y eso suele ayudar muchísimo. Entonces ya la gente no está trabajando tan individualmente, o pueden tener sus tareas, pero saben que son parte de un engranaje de conjunto con otras personas para esa construcción de ese producto, o sea, para perseguir un propósito. Lo que suele ocurrir en muchas organizaciones es que esto no es muy visible y la gente se siente en un silo, y aparte el diseño de objetivos suele ser muy individual y eso tampoco ayuda. La agilidad propondría tener objetivos, ahora pasaremos a ver esto, pasaría a tener objetivos muy visibles, transparentes, compartidos. Entonces, claro, no es lo mismo si tenemos como equipo un objetivo compartido, que aparte está vinculado a la compensación, que aparte se reconoce, que aparte es transparente, a tener un montón, por ejemplo, de objetivos individuales. Entonces, digamos que la agilidad trabaja aquí el sistema por varios focos, o sea, no hay una única práctica. Esto hay que trabajarlo de una manera sistémica, ¿vale? Muy bien. Otro par de prácticas por aquí, una más sencilla, la priorización. ¿Ok? La agilidad busca mucho priorizar y tiene distintos métodos para priorizar. Este, por ejemplo, es el método de Moscú. Nos propone entonces, digamos, identificar aquellas cosas que son un must, o sea, que sí o sí tienen que estar, los should, los que deberían, could, los que pudieran, los won't, los que aún no. Todo lo que es priorizar nos ayuda a poner foco y eso, por supuesto, ayuda a la inteligencia colectiva, por supuesto. Vamos a ver aquí un par más. OKRs, hablando de objetivos, como comentaba por ahí respondiendo a la pregunta, el sistema en cómo se plantean objetivos puede ser absolutamente potente dentro de una organización. Pensemos al fin y al cabo que muchas personas están persiguiendo como su objetivo, ¿no? Entonces, si cuidamos el diseño de los objetivos, estamos cuidando, en cierta manera, influenciando la manera en que las personas interactúan y se relacionan. Entonces, en la agilidad es muy razonado hablar de OKRs. Muy brevemente, para que veamos, los OKRs fueron planteados, bueno, fueron muy popularizados por Google realmente, que Google fue el que empezó a utilizarlos de una manera como ya muy públicamente conocida y los volvió muy famosos. Buscan crear dirección a personas, equipos y organizaciones, de manera que efectivamente las personas no sientan que trabajan solas o en un silo, sino que están contribuyendo a la organización de alguna manera. Entonces se pasa de trabajar individualmente a trabajar todos en la misma dirección. ¿Qué significa OKR? La O significa objetivo y debe ser cualitativo, no medible, inspirador, sustenta un propósito, indican un qué. ¿Okay? Entonces, supongamos un objetivo, puede ser, por ejemplo, mejorar mi salud, si fuese un objetivo personal. O imaginemos, mejorar las ventas. Claro, estamos muy acostumbrados a pensar en objetivos solamente con la parte medible, ¿no? Pero en el OKR, el objetivo habla desde un enfoque más cualitativo. Y de hecho debería ser súper inspirador, o sea, algo que te mueva. Oye, quiero mejorar mi salud, ser mi mejor versión, no sé, que las ventas de la organización sean su mejor versión, potenciarlas, mejorarlas. Por ahí va el discurso de lo que es el planteamiento del objetivo. Y luego tenemos los KRs, que los KR significan Key Results, o resultados claves. Entonces, estos se asocian de 3 a 5 por objetivo y sí que son métricos, estos sí que son cuantitativos, se miden. ¿Ok? Entonces, imaginemos si yo tengo mejorar mi salud como un objetivo, el KR, yo puedo tener un KR relacionado, por ejemplo, a mejorar cierto indicador mío en mis exámenes de sangre, por ejemplo. O sea, disminuir en tanto por ciento el exceso de hierro que yo tengo en sangre. ¿Okay? Entonces, los KRs sí que son cuantitativos. ¿Qué es lo interesante del planteamiento de los OKRs? Que los OKRs en la lógica ágil son co-creados, no son impuestos. Muchas veces en las organizaciones los objetivos te los dan. O sea, tú llegas a una organización y te dicen, toma, aquí tienes tus objetivos, ¿no? En los que vas a estar trabajando. Lo que el OKR plantea es que te dan, ok, tengo mi objetivo, pero que los colaboradores planteen los key results.
o esos resultados claves. Entonces ya son las personas las que deciden el cómo van a hacer las cosas. Si mi objetivo es mejorar las ventas, pues entonces yo decido y propongo mis key results de cómo voy a mejorar esas ventas. Porque una manera puede ser a lo mejor incrementando el volumen de clientes, pero otro puede ser, por ejemplo, posicionando mejor el producto dentro del mercado en el punto de venta, por ejemplo. Entonces hay muchos caminos, digamos, en que podemos llegar a ese objetivo. Entonces, cuando mucha gente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los KPIs y los OKRs? Que si lo que los KRs tienen justamente parecen KPIs y son métricos, etcétera. Sí, pero va más allá. O sea, aquí la diferencia realmente tiene que ver en cómo se construyen. Y esto puede sin duda ayudar a la inteligencia colectiva, porque estamos haciendo partícipes a las personas en la creación. Puede ser muy potente que quien hace su trabajo, o sea, ¿quién mejor, por ejemplo, que el que atiende la llamada telefónica comercial sea el que proponga cuáles son las mejores, lo que mejor se puede hacer para mejorar ese proceso, que es quien lo hace? Entonces eso, por supuesto, mitiga, ayuda a potenciar la inteligencia colectiva. Versus a veces, en la gestión tradicional las cosas vienen como muy dictadas de arriba, y a veces se parte de la realidad es compleja, necesitas entender esos otros puntos de vista, ¿no? Para mitigar justamente esos sesgos que puede de decisiones tomadas por una sola persona. Otro más por aquí. Bueno, esto es un póker de delegación. Fíjense, estas son herramientas y prácticas muy distintas a solamente hablar de marcos de trabajo ágiles, ¿no? Como Scrum o Kanban. El póker de delegación, esta herramienta es de Management 3.0, a mí me encanta. Fíjense, lo que plantean son distintos niveles de delegación. Con estos números lo que representan, el número 1, digamos, representa un estilo de autoridad donde te dicen lo que tienes que hacer, y el 7 representa la delegación total, ¿no? Entonces estas tarjetas representan como todos esos grises que hay entre el blanco y el negro. Esto se le puede dar muchísimos usos. O sea, pueden utilizarlo desde para establecer niveles de toma de decisión para ciertas responsabilidades. A decir, oye, mira, cada vez que tengas que negociar un precio con un proveedor, vamos a acordarlo, ¿no? O vamos aquí a delegarte totalmente la decisión de cuándo te vas de vacaciones. O sea, esto, en fin, como ven, es un juego y se puede utilizar de muchas maneras. Pero lo más interesante de esto son las conversaciones que se generan. Y en eso también puede ayudarnos a mejorar la inteligencia colectiva. Finalmente, entonces, para ir ya cerrando este espacio y sobre todo escuchar las preguntas que a mí me encantan, como conclusiones podemos destacar primero que Agile es una cultura. ¿Okay? Entonces, Agile no es que es una forma de trabajar, ¿no? Es una cultura que por supuesto incluye una forma de trabajo, pero es mucho más potente que solamente una serie de métodos o formas de organizar el trabajo. ¿Okay? Entonces, la agilidad, al ser un tipo de cultura, está relacionado con valores, está relacionado con creencias y con un ser, con el ADN de una organización. Por supuesto que Agile va más allá de gestionar proyectos de tecnología. Hay muchísimas prácticas ágiles. O sea, aquí acabamos de presentar muy brevemente algunas de ellas, pero esto es un universo de prácticas. ¿Cuál es el truco, digamos, para las prácticas que están fundamentadas en los valores y principios ágiles? Si dominas los valores y principios, vas a ser capaz de crear tus propias prácticas. Pero fíjense que las prácticas velan mucho por detonar esa inteligencia colectiva, es decir, por escuchar otros puntos de vista, qué piensan las otras personas, hacer el lenguaje más simple. La agilidad no va a ser perfecta, ¿ok? Pero sí que nos puede ayudar a hacer las cosas complejas más sencillas de entender y con eso tener un mejor entendimiento de la realidad. Nunca nadie va a estar 100% de acuerdo, por supuesto, pero sí que nos puede ayudar a tener un mejor entendimiento. Y finalmente, la seguridad psicológica es fundamental para la inteligencia colectiva. ¿Okay? La seguridad psicológica tiene que ver con la capacidad de poder pensar en voz alta,
de ser tú mismo. Si la gente tiene miedo, es muy difícil, pues digamos, tener muchísimo éxito con cualquiera de estos temas. No obstante, paradójicamente, estas prácticas nos pueden ayudar a mitigar ese miedo y a crear entornos más seguros. Entonces, si me preguntan de mi experiencia, oye, estoy en una organización donde la gente no habla, no se siente cómoda, la gente no piensa en voz alta, estas prácticas nos pueden ayudar justamente a crear inteligencia colectiva, a crear ese entorno de confianza, porque cuando hay seguridad psicológica va a haber inteligencia. Cuando hay un entorno seguro, la gente puede pensar en voz alta, la gente va a decir, mira, es que esa ventana no va ahí. O sea, eso no puede ser así, no estoy de acuerdo. Pero si la gente tiene miedo, la gente no te va a decir, yo no estoy de acuerdo. Entonces la agilidad busca estas son algunas de las prácticas, pero hay muchas otras, crear esos entornos de confianza. Así que así, bueno, finalizo este espacio. Me gustaría escuchar sus preguntas, que creo que siempre enriquecen muchísimo lo que es la presentación, y por eso prefiero dejar la presentación más breve, a solo media hora, y poder ver sus mensajes y comentarios. A ver qué tenemos por ahí. A ver, si me ayudan un poco, es que no sé cómo gestionar aquí hay una mano levantada, creo, que es Fabio, pero no estoy segura. Y Patricia. Y no sé, a ver, si pincho aquí. No sé si tenías una pregunta, Fabio, como tenías la mano levantada, por lo que veo. No sé si me pueden dar un poco de soporte. Y Alejandra. Alejandra tiene... Hola Claudia, soy Nelson. Bueno, la mano levantada es cuando indican nuestros asistentes para pues, decir que tienen una pregunta y la pueden escribir todos la pregunta en el chat que se les habilita y bueno, desde ahí la puedes gestionar. Vale, perfecto. Entonces vamos a ir viendo las preguntas que tenemos por aquí. Vale, que ya tenemos varias. Saludos, saludos, saludos. Quisiera saber dónde puedo ahondar respecto al manifiesto ágil, libros o enlaces. Perfecto, Roger. Mira, en agilemanifesto.org es la página web oficial del manifiesto ágil. La página es la original. O sea, vas a ver que está maquetada como hace 20 años atrás se maquetaban las páginas web. Pero si pones así manifiesto ágil en Google, te va a salir de primerito el manifiesto ágil. Y luego hay mucha otra documentación que puedes buscar al respecto. Si te interesa más la parte de gestión ágil de proyectos, por ejemplo, la guía de Scrum en español puede estar muy bien. Puedes empezar sobre todo, buscar de Scrum, puede ser interesante, si te interesa mucho esa línea en particular. A ver, por aquí tenemos otra. En tiempo, ¿cuál sería el tiempo máximo en meses de un proyecto ágil? Fíjate algo, Patricia, el proyecto ágil, puedes estar muchísimo tiempo haciendo un proyecto, pero lo que el proyecto ágil va a delimitar va a ser lo que se llama la iteración, ¿ok? En Scrum lo llaman sprints. Crean sprints que son lapsos constantes, plazos constantes de tiempo en torno a los cuales se organiza el trabajo. Entonces, los sprints suelen ser de 1 semana a 4 semanas. ¿Qué pasa? Un proyecto puede tener muchísimos sprints, ¿ok? Pero suele ser el plazo de tiempo que se gestiona. Entonces, la pregunta cuando trabajas bajo este enfoque es, oye, sabiendo que yo tengo un plazo de 2 semanas, ¿cuál es el máximo valor o entrega de producto que yo puedo hacer entendiendo esta limitante? ¿Ok? Pero no te puedo decir cuál es la respuesta final porque hay programas incluso enormes que tienen, o sea, cantidad de sprints, muchísimos. ¿Ok? Pero es eso, o sea, más que todo se delimita el tiempo del sprint. Por aquí también preguntan, a ver, ¿se entiende? Por otro lado, en el mundo de la construcción se puede aplicar a obras de más de 6 meses, ya que la adaptación y la integración del equipo de trabajo toma tiempo. Sí, a ver, algo interesante, Luis, efectivamente a ver,
hay cosas que son, o ámbitos que son muy distintos unos de otros. Las startups, por ejemplo, son hiper mega volátiles, entonces necesitan unos ciclos de adaptación súper cortitos. La construcción, por ejemplo, empresas como, como Airbus. Airbus Aviones, a ver, es una industria bastante estable, entonces los plazos que llevan para la gestión de sus proyectos son más amplios. Los sprints, de hecho, son de un mes. En una startup, un sprint pudiera ser de una semana. Porque aquí entendemos que depende mucho de tu negocio y las características del entorno. Por aquí Yarelis pregunta, quisiera saber si la metodología ágil funciona para todo tipo de proyectos o aplica mejor para algunas ramas que para otras. Yarelis, me encanta tu pregunta. Fíjate algo, la metodología ágil o métodos ágiles o el enfoque ágil se recomienda mucho en entornos complejos, ¿ok? Es decir, que aquello que son ingenierías, ciencias naturales, todo aquello que es muy predictivo, se le recomienda un enfoque más bien lean o incluso un enfoque predictivo, pero súper optimizado. ¿Por qué? Porque puedes planificar. La agilidad parte más bien de que estás en un entorno complejo donde no puedes planificar tan a largo plazo porque todo cambia tanto que estarías perdiendo tu tiempo planificando de aquí a 2 años. Pero hay otro tipo de que son industrias de proyectos donde sí que puedes predecir y un enfoque predictivo de proyectos te puede valer. Por ejemplo, puede ser Prince2, PM Square también, todo lo que es del PMI, por ejemplo, puede ser súper válido para este tipo de entornos. ¿Ok? Prefiero hablar de entornos más que de ramas. Me fijaría más en qué tipo de problemática tiene, si es algo que es predictivo o si es algo que es complejo. Y eso me ayuda a mí a tomar la decisión de qué enfoque de gestión de proyectos utilizar. Vamos a ver por aquí, Edgar. ¿De qué forma considera que podríamos anticipar y balancear el exceso de control en la organización para darnos cuenta que se está afectando la inteligencia colectiva? Wow, me faltaría un poquito de contexto, Edgar, en tu pregunta. Entiendo que estaremos hablando de una organización súper dada a controlar a las personas. El control puede tener que ver por falta de confianza o sencillamente porque hay una creencia de que hay que controlar. A veces creemos que el control es necesario hasta que descubrimos que cuando lo soltamos y dejamos que la gente haga las cosas por autonomía funcione. Algunos casos interesantes de esto, Edgar, hay una empresa en Brasil que se llama Semco. De hecho, hay un libro escrito de esto de Ricardo Semler. Él está en una organización muy tradicional con muchísimo control y las cosas no estaban funcionando. Entonces él decide soltar ese control y empoderar a los equipos en tomas de decisiones de cómo mejorar los procesos, ¿no? Y el cambio en la empresa es radical. De hecho, el libro se llama Radical, ¿no? Entonces creo que mi recomendación sería a veces hay que pilotar o hacer pilotos de lo que es dar más autonomía a un equipo en algún proyecto para ver cuál es el resultado final. Porque a veces sencillamente es la creencia que nos enseñaron de que hay que controlar y ya está. Creo que es un modelo mental que puede ser que tengamos desde los últimos años. En la era industrial estaba bien tal vez tener esa creencia, pero ahora en la era del conocimiento a lo mejor es una creencia que ya no nos vale tanto. Entonces te invitaría a pilotar, a lo mejor con algún grupo, algún proyecto. ¿Qué pasa si se les da autonomía a las personas y ver el resultado? Y si no, a lo mejor es una organización que en su ADN nunca va a permear la autonomía y es una organización de verdad que es dada al mando y al control. Y en eso, bueno, siempre tendremos libertad de decidir también dónde nos sentimos más cómodos trabajando. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo influye la inteligencia colectiva para que los colaboradores? Ah, perdón, esta es la que había visto antes, que era la única que había visto. Claudia, felicidades. Ay, gracias. ¿Podemos aplicar las metodologías ágiles para trabajar en gestión del cambio? Sí, Patricia, efectivamente. De hecho, hay un enfoque de esto que se llama Lean Change Management. Lean Change Management plantea un enfoque como muy ligero de la gestión del cambio. Me gusta porque no excluye enfoques como PROCI o enfoques entre comillas más tradicionales, sino que más bien los integra. Pero sí busca hacer el cambio como algo que funcione, ¿no?
Hay organizaciones que están meses de meses planificando una gestión del cambio y cuando llegas a la organización no ha pasado nada, ¿no? Entonces, Lean Change Management busca mucho que a través de la experimentación, que gestiones el cambio como experimentos, más bien. Eso, o sea, que un cambio es algo que introduces en el sistema como un experimento que tú vas validando hipótesis a ver si funciona o no. ¿Ok? Y está bastante interesante. Entonces busca, Patricia, Lean Change Management. A ver, Humberto pregunta, ¿cómo influye la inteligencia colectiva cuando dentro del equipo de trabajo tienes un elemento que cause conflictos por su manera de ser o porque está molesto e induce a los demás trabajadores a no colaborar? Fíjate, claro, aquí tendrías una dinámica de estas de grupo, ¿no? Puede ser que esta persona esté ejerciendo un liderazgo informal y el otro grupo pues esté siendo partícipe o aceptando sea lo que sea que se esté induciendo. A mí me gusta partir de la responsabilidad compartida. O sea, ¿en qué sentido? Que toda relación tóxica es de ambas partes, ¿no? Es decir, si esta persona induce a los colaboradores, quiere decir que los colaboradores se permiten también esa situación. Entonces es algo que habría que ver de parte y parte. Si es algo aislado, eso se puede trabajar a lo mejor más con coaching o trabajando con el equipo. Ahora, si es algo que tienes más estandarizado con la organización, puede ser un tema más bien cultural. ¿Ok? Entonces, te invitaría, en este caso, puede que algunas herramientas o artefactos te puedan utilizar para generar ciertas conversaciones. ¿Ok? O sea, la cultura cambia cuando cambia el lenguaje. Entonces, a lo mejor a través de utilizar ciertas técnicas, no sé, una historia, una dinámica, un juego, a lo mejor puedan salir ciertas cosas que el equipo pueda hablar con esta persona o puedan traer a la luz las creencias o lo que sea que esté operando para hacerlo más tangible y poder trabajarlo. ¿Ok? Pero lo vería más como un tema más del coaching del equipo, que si tienen herramientas ágiles más coaching, es una combinación súper, súper interesante. Wow, hay un montón de preguntas. Qué bien esto. ¿La agilidad tiene claro el producto final o el ciclo de iteración? Ambas. Tiene muy claro el producto, al menos el mínimo producto viable o lo que se va a estar trabajando en esa entrega, ¿ok? Pensemos que a lo mejor no está el producto totalmente definido. Por ejemplo, no sé, aquí tengo, bueno, es que una botella de agua que tengo aquí tal vez no es el mejor ejemplo, pero imaginemos que tienes una silla, ¿no? Tú tienes claro el producto, esa silla, hasta cierto punto, pero a lo mejor esa silla se le van a ir incrementando algunas cualidades, no sé, le vas a poner ruedas y se va a compactar, etcétera, pero sí las vas a tener claras cuando te toque ponerte a construirlo. ¿Ok? O sea, a lo mejor no tienes claro el producto completamente definido al comienzo del proyecto. Sí vas a tener un mínimo producto viable definido, pero ya esas características más refinadas las vas a tener claro a medida que se vaya avanzando en el desarrollo del producto. ¿Ok? Y también está claro el backlog, claro. Sí, el backlog es la pila de trabajo, las historias de usuario, lo que se va a estar trabajando. Sí, en la agilidad eso queda como bastante claro en el corto plazo. Lo que no está muy claro es en el largo plazo. ¿Por qué? Porque es complejo. Y como mencionaba antes, no tiene sentido planificar en lujo de detalle algo que a lo mejor en un mes no va a servir y vamos a tener que empezar y pivotar desde cero. ¿Cómo afecta la inteligencia colectiva un mal liderazgo? Pregunta Reina. Bueno, ¿qué entendemos por mal liderazgo, no? Es curioso porque el liderazgo es un fenómeno que para ser líder necesitas tener followers. Entonces, si hay followers, de cierta manera se valora ese liderazgo. Ahora, si estamos hablando de un tipo de management por autoridad que está puesto allí en la estructura porque se eligió esa persona allí, bueno, eso es muy interesante porque esto te va a generar un cambio en la dinámica de grupo. Puede ser que la gente tenga miedo de hablar con esta persona, con ese manager, con ese líder. ¿Ok? Entonces aquí la sugerencia sería utilizar, sea artefactos, juegos, herramientas, mecanismos para transparentar las cosas y hacerlas más
como un sistema de trabajo y menos personales. ¿Ok? A veces la gente tiene miedo a hablar porque es como que el manager me va a hacer algo a mí, pero si llevas las conversaciones a hablar del sistema de trabajo, suele ser un poquito más cómodo. ¿Ok? A ver, Alejandra pregunta, Claudia, si por ejemplo entra alguien nuevo a la compañía, ¿se le debería dar el objetivo y ella establecer los KR para lograrlo? Alejandra, eso sería súper óptimo en una organización donde, por supuesto, haya el nivel de madurez organizacional para poder hacer esta práctica, ¿ok? Pero puede ser muy interesante que ella proponga esos KRs. Si está nueva en la organización, a lo mejor los construye junto al equipo o a lo mejor los co-crea junto a su manager, pero la hacemos partícipe de aportar sus ideas en esto. Pero sí sería ideal. ¿Qué es el ADN de una organización? Ah, me refería al ADN a su personalidad, ¿ok? Como su genética, pues, que está allí, su personalidad, tiene que ver con ese intangible cultural. El término agile se asocia a rapidez de los procesos, pregunta Juan Carlos. Sí, no. A ver, ágil significa adaptarse y sí significa reducir tu tiempo de entrega, pero no necesariamente siempre es ir más rápido. ¿Ok? O sea, la mentalidad ágil, el enfoque ágil es adaptación, entrega de valor, pero no necesariamente tiene que ir demasiado, solamente ser rápido. La rapidez es deseable, pero no es lo único. ¿A qué voy? Que de nada te sirve ir rápido si entregas basura, ¿ok? O sea, entregas algo que no funciona. Puedes ir súper rápido haciéndolo mal. Entonces eso no sería ágil. Ahora, tampoco sería muy ágil que el producto sea totalmente hiper espectacular y nunca salió al mercado, o cuando salió ya había 4 competidores más dentro, ¿ok? Entonces es una cualidad, pero no es lo único de la agilidad. Seguridad psicológica es como potenciar la salud mental del equipo, pregunta Yesenia. No tanto la salud mental, la seguridad psicológica es un clima laboral, más bien es un clima donde las personas piensan en voz alta. Entonces tiene que ver con la capacidad de poder ser tú mismo. No sé si a lo mejor alguna vez te ha pasado en una organización, sientes que no puedes ser tú misma, y a lo mejor te ha pasado en otras donde dices, wow, yo soy Yesenia en mi mejor versión en esta organización y me siento yo. Entonces, eso sería que tienes seguridad psicológica. Lo que pasa es que sí, puede sonar como un poco psiquiátrico cuando lo comentas así como, mira, seguridad psicológica. Puede sonar como algo psiquiátrico, psicológico, pero realmente tiene que ver con la sensación de sentirse a gusto y sentirse escuchado y en un ambiente seguro. ¿Cómo usar el ADN en la inteligencia colectiva? A ver, esto ya implica un cambio en ese ADN, esos valores, esa personalidad de la organización. ¿Ok? O sea, si estás en una organización donde hay miedo, donde la gente no colabora, la gente no habla, por supuesto, vas a tener que hacer una transformación muy, muy, muy profunda desde sus raíces, lo que incluye, pues, transformar la esencia de la organización. A ver, Emily, si hemos creado una cultura burocrática, porque supuestamente eso nos garantiza la transparencia. ¿Qué herramienta puedo utilizar para reflexionar y evidenciar esta situación que resulta cascada para muchos? Wow, a veces no hay nada, Emily, más potente que de verdad escuchar a las personas. Por alguna razón, las organizaciones, o varias organizaciones, no sé por qué, no escuchan, no se da por escuchar a las personas. Yo diría que es bastante sencillo, la escucha activa y la observación. La observación puede ser muy interesante, Emily, eso lo puedes ver, por ejemplo, un tablero Kanban. En Kanban puedes ver mucho cuando hay cuellos de botella o cuando tienes mucho trabajo acumulado en una parte. Si tienes mucho trabajo acumulado, a lo mejor es que hay burocracia detrás porque estás esperando algún permiso, alguna aprobación y no puedes avanzar. Entonces, te recomendaría también, aparte de la escucha, si quieres algo más sólido, puedes valerte de Kanban como sistema de trabajo para evidenciar esos cuellos de botella, esas sobrecargas, que sin duda muchas estarán dadas por burocracia. A ver, Oscar, en tu opinión, ¿esta cultura Agile se ha arraigado o impulsado sobre la incertidumbre mundial para incrementar la productividad? Yo creo que sí, o sea, creo que a las organizaciones, a muchos no les ha quedado más remedio que adaptarse.
a los nuevos tiempos. No obstante, es curioso porque hay organizaciones que portan este tipo de cultura desde sus inicios, desde hace años atrás. Si analizamos en las organizaciones que ahora son muy relucientes en el mercado, no sé, Spotify, Netflix, Zappos, etcétera, portan ese ADN desde hace tiempo, ¿no? Ahora, muchas organizaciones que han operado de otra manera, ahora tal vez sí que se ven más impulsadas a tener que cambiar la manera en que son. ¿Qué más tenemos por aquí? Excelente, muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Sí, tengo una duda. Creo haber visto en la presentación de OKR que mencionaba que el objetivo debe ser no cuantificable. ¿Es correcto eso? Sí, Juana. El objetivo es cualitativo y el KR, los KRs que le acompañan, sí que son medibles. ¿Ok? Entonces el OKR tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Entonces la parte más cualitativa para inspirar y por supuesto dar una guía de cómo hacer las cosas, pero el KR sí está ya pues con el matiz más, mucho más medible. ¿Vale? Edgar, ¿qué recomendación tienes para poder empoderar a las personas para involucrar las metodologías ágiles? Atreverse. Atreverse, pero también experimentar desde un punto de vista de hipótesis. Empieza con algo pequeño y velo como una prueba. A ver qué pasa. Esto es vamos a experimentar, vamos a probarlo, a ver cómo va. Y si no va bien, pues nada, lo aceptamos, aprendemos y haremos otra cosa. Pero te diría eso, atreverse y empezar con algo pequeño. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a incorporar personas que posean una personalidad o actitud negativa? Bueno, eso es todo un tema, lo que viene con la inteligencia artificial, ¿no? En teoría podremos identificar ciertos rasgos de personalidad que son deseables o tal vez no tan deseables en las organizaciones. Yo soy de las que cree que yo soy de Venezuela y tenemos una expresión que dice cada oveja con su pareja, es decir, cada quien con su personalidad y su actitud en la organización que va consigo. Y está perfecto. Creo que estamos en un mundo cada vez más diverso, con organizaciones más diversas y distintas, y creo que hay una cierta riqueza en poder elegir dónde estar. Entonces creo que la inteligencia artificial en ese sentido a lo mejor sí que puede ayudarnos en esa selección. A ver, alguna última por aquí. ¿Cómo influye la inteligencia colectiva cuando dentro del equipo de trabajo tienes un elemento que cause conflictos? Ah, no, este es el que habíamos visto antes, que induce a los demás trabajadores. ¿Cómo se pueden combinar enfoques Scrum con otros métodos? Sí, Germán, por supuesto que sí. Hay un método llamado Scrumban que combina Scrum con Kanban, ¿ok? Y hay sencillamente enfoques donde se adoptan algunos elementos de un marco y no lo adoptas en su totalidad. Ahora estoy con una organización que se adoptó un backlog y ciclos de entrega y la figura de un product owner, pero no se adoptó más nada. O sea, bueno, el equipo es autogestionado, pero no se sigue una rigurosidad de lo que es Scrum, pero está inspirado en el mismo. Aquí vamos, importante, la inteligencia nos ayuda a buscar aquello que sí funciona para nosotros. A ver, Alejandra, cuando hablamos de Scrum con EALDE, estaríamos hablando de Scrum más UX. Entiendo que no. Entiendo que Scrum es el marco de trabajo específicamente. El User Experience ya tiene que ver con el diseño de la experiencia. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el User Experience sí que tú puedes combinar el diseño de esa experiencia, maquetarlo y luego desarrollarlo con Scrum. Pero como formas de ramas de estudio, de ejecución, etcétera, son distintas. Bien, no sé si hay alguna preguntita más por aquí. ¿Hay alguna app o software que soporte de manera fácil para el seguimiento? No sé la pregunta para el seguimiento de Agile. Sí, Trello, Jira, hay varias por ahí. Lo importante es que sea, incluso Teams tiene un planner como una aplicación donde puedes hacer un tablerito. Creo que lo más interesante es buscar algo sencillo y algo que puedan transparentar. Pero por supuesto que se adapte también a lo que estás buscando. Si tu proyecto es nuevo, wow, tenemos muchas preguntas. Aquí una última, que justo estamos ya en hora,
creo. Si tu proyecto es nuevo y tu grupo de trabajo son personas que no tienen experiencia en nada de las actividades que realizas, ¿qué tan beneficio puede ser el empoderamiento dado que estás expuesto a las fallas y falta de experiencia? Vale, Humberto, lo que estás planteando tiene que ver con el nivel de madurez del equipo. Efectivamente, para empoderar, la agilidad está contemplando que el equipo tiene las competencias y los conocimientos. Si no, a lo mejor no sería tal vez lo más deseable. Y por eso vimos en ese póker de delegación que hay toda una gama de grises. Puede ser que un equipo en sus inicios necesita que le digan cómo hacer las cosas y los orienten. Y eso está perfecto también. Eso es parte de la inteligencia colectiva. ¿Ok? Gracias por la pregunta, porque sí, aquí estamos partiendo de la premisa que el equipo ya tiene las competencias, pero si no las tienen, pues te va a tocar que desarrollar a las personas en ese sentido. Bueno, creo que ya tenemos respondido a las preguntas. Fui bastante rápido. Es que había muchas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero no se me haya pasado ninguna por ahí. Espero que no. Pero sí. Ah, bueno, aquí hay una última. Proceso está totalmente desordenado. Perdón, Lina, que no la había visto. Proceso totalmente desordenado. ¿Cómo empezar? Poniendo un propósito, objetivos y un foco donde van a estar poniendo su atención y sus recursos. Y teniendo un producto claramente definido. El producto, o por lo menos desde su primera parte de definición, bien claro, te va a ayudar de verdad a que se puedan organizar mejor. Ahora sí. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias por tantas preguntas. Muchísimas, me encanta cuando hay muchas preguntas. Bueno, gracias Roger por los comentarios, gracias a todos. Espero que, bueno, que tengan buenos días, buenas tardes, según el lugar del mundo donde estén ubicados. Y ha sido un gusto estar conectado este ratito.